¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, martes 20 de octubre. El tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es sobre el manejo de los tipos de logística internacional vinculados a los regímenes aduaneros. En primer lugar, punto importante que debemos recordar es que si vamos a trabajar en base a los tipos de logística internacional vinculados a regímenes aduaneros, como punto inicial debemos tener en cuenta cuáles son los tres regímenes aduaneros clave que nos van a permitir realizar un correcto trabajo, un correcto procedimiento u operatividad de manejo de logística. Mi nombre es José Gerardo Podesta, lo voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que conozcan un poco más de mí, me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, es decir, sobre todo en el desarrollo de oferta exportable, tanto para el mercado latinoamericano como para el mercado europeo. Actualmente también trabajo de manera independiente como consultor. Ejerzo la docencia en algunas organizaciones licenciadas por el Ministerio de Educación y por SUNEDU. Tengo un emprendimiento en el rubro de exportación de cuero vegetal, soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, para comenzar, punto inicial de que debemos hablar el día de hoy. Si bien es cierto, vamos a hablar en primer lugar sobre lo que es la logística internacional y cómo se vincula este trabajo con regímenes aduaneros. El punto de partida es conocer qué es logística internacional, el porqué de la relevancia de manejo de esta actividad vinculada a un régimen aduanero. Y la respuesta la podemos encontrar en esta imagen. ¿Ok? Aquí es donde se representa de manera esquemática y completa que viene a ser la logística de comercio internacional. En primer lugar, muchos tenemos la idea de que la logística solamente se encarga de movilizar o trasladar una mercancía de una zona aduanera 1 a una zona aduanera número 2. Sin embargo, esto lleva consigo no solamente el aseguramiento del correcto traslado, manipulación de esa mercancía, sino también el correcto manejo dentro de esa cadena en la participación de cada uno de los operadores de comercio exterior. Cada uno de estos operadores de comercio exterior trabaja en base a una gestión documentaria y en base al cumplimiento de plazos. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, cuando hablamos de logística internacional, no solamente debemos tener en cuenta el aseguramiento del traslado de una mercancía de una zona aduanera 1 a una zona aduanera 2, sino que también es importante tener en cuenta que ese traslado o esa movilización de mercancías de una zona aduanera 1 a una zona aduanera 2 debe darse dentro del manejo correcto y óptimo de la participación de cada uno de los operadores de comercio exterior. ¿Ok? Cada uno de estos operadores de comercio exterior debe cumplir a cabalidad con un manejo de gestión documentaria, con un manejo dentro de los plazos estipulados por la SUNAT y la Administración Aduanera, y debe ser un trabajo continuo, un trabajo que permita la conexión entre un operador y otro hasta concretar con la movilización correcta de esa mercancía. Ahora, punto importante, ¿por qué para definir esta logística internacional hablamos de una mercancía, no mercadería ni tampoco de un producto? El punto es por qué, en particular, cuando hablamos del comercio internacional, comercio exterior, una mercancía viene a ser un producto que es un bien o servicio, pero para adaptado al mercado internacional. Eso quiere decir que cumple con estándares internacionales, ¿ok? Cumple con estándares internacionales, requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Otro punto importante, porque hablamos de zonas aduaneras y no de países, porque en la actualidad no existen países, solamente países a nivel internacional registrados dentro de la Organización Mundial de Comercio o la OMC. ¿Qué quiere decir esto?
En la actualidad, por ejemplo, podemos mencionar que tenemos un tratado de libre comercio firmado entre el Perú y la Unión Europea. La Unión Europea viene a ser un bloque económico comercial que representa la participación de más de un país. En ese momento no nos referimos a un país, nos referimos a un bloque comercial. Y por otro lado, cuando hablamos de China, existe un TLC entre Perú y China, pero en realidad esto no es cierto de manera general. En realidad China de manera independizada, de manera independiente cada uno de sus territorios aduaneros. Por ende, tiene políticas arancelarias completamente independientes, dependiendo de cuál es la zona aduanera por la que va a ingresar esa mercancía al punto de destino. Por eso es que, para definir logística internacional, tenemos que hacer mención, sí o sí, a zonas aduaneras y a mercancías. Ahora, otro punto importante. En la logística internacional se requiere de la participación de operadores de comercio exterior. Operadores de comercio exterior autorizados por la Administración Aduanera y la SUNAT. Cada uno de estos operadores diferencia su actividad operativa, su actividad aduanera, en alguna línea de especialización. Dentro de esto podríamos mencionar, por ejemplo, las agencias de aduana, las agencias de carga, los almacenes aduaneros, las empresas de transporte internacional. Como pueden darse cuenta entonces, en este esquema, en esta gráfica que aparece aquí, hablar de logística no solamente implica la movilización o el traslado de una mercancía, implica un correcto trabajo, una correcta actividad por parte de todos los operadores de comercio exterior que participan o intervienen para llevar a cabo una gestión aduanera correcta en un plazo de tiempo estipulado con una gestión documentaria eficiente. Vayamos a revisar la información textual que aparece aquí. De manera complementaria, entonces, recordemos que la logística engloba toda forma de organizar una actividad de forma eficiente y optimizada, sobre todo en el rubro de movilizar, o perdón, en la tarea de movilizar una mercancía en el mercado internacional. Más aún en el entorno globalizado en que nos encontramos, donde disponemos de tres vías de medio de transporte: el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte terrestre. Dentro de transporte marítimo, la movilización de mercancías vía transporte marítimo requiere de que ese transporte marítimo trabaje con un conocimiento de embarque denominado BL o Bill of Lading. En el transporte aéreo contamos con el AWAR Bill, ¿ok? O el ABW, que viene a ser el conocimiento de embarque o la guía de transporte aéreo. Y en el transporte terrestre contamos con la Carta Porte Internacional, documento de transporte internacional orientado dirigido al traslado por vía terrestre de mercancías a nivel internacional. Y en el transporte terrestre tenemos una división en transporte terrestre vehicular y transporte terrestre ferroviario. Muy bien. Habiendo hecho mención en términos generales de lo que viene a ser la logística internacional y los operadores que en ella participan, bueno, habiendo hecho mención en esta cadena logística a ambas zonas aduaneras, la de punto de origen y la de punto de destino, la mercancía que va a movilizarse dentro de esta logística internacional y los actores que van a participar para contribuir cada uno de ellos con su operatividad aduanera en el correcto manejo de gestión documentaria, en los tiempos para asegurar una movilización correcta de mercancía. Ahora vayamos a definir cuáles son los tres tipos de logística internacional. Comencemos con el primero. El primer tipo de logística es la logística de exportación. ¿Ok? Esta logística se llama logística de exportación o tiene otro nombre, logística de distribución. La logística de exportación o logística de distribución me permite movilizar mercancía desde una zona aduanera 1 por parte de un consignante a una zona aduanera número 2, donde la mercancía será recibida por un consignatario. ¿Ok? Ahora, el aduanero que trabaja directamente con esta logística de exportación
Tal como el nombre lo indica, logística de exportación viene a ser el régimen aduanero de exportación definitiva. Nuevamente, recordemos, cuando nos referimos a la logística de exportación, esta logística nos permite trasladar mercancía desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional, de una zona aduanera 1 a una zona aduanera número 2. ¿Ok? ¿Por qué vinculamos a la logística de exportación o logística de distribución directamente con el régimen de exportación definitiva? Porque es justamente este régimen aduanero el que representa de manera mucho más directa este proceso logístico de exportación, en el cual el consignante tiende a ofertar una mercancía, a presentar una oferta exportable hacia el mercado internacional. Forma como trabaja esta logística de exportación o logística de distribución. En primer lugar, hemos dicho que necesitamos contar sí o sí con una mercancía. Perfecto. Este consignante debe contar con una mercancía la cual puede ofertar al mercado internacional, puede presentar como oferta exportable. Una mercancía que vendría a ser un producto, el cual ya cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Requisitos de los cuales debe haberse cerciorado el exportador previo al proceso de negociación. Los requisitos que aparecen en la página de RAM de PROMPERÚ, en la página de requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Una vez que el consignante o exportador se aseguró de que cuenta con esa oferta exportable o con esa mercancía para ser ofertada al mercado internacional, se inicia un proceso de vínculo comercial entre consignante y consignatario, entre exportador e importador. En ese vínculo comercial surge un proceso de negociación. En promedio se dan entre 3 a 5 rondas de negociación. Una vez establecidas las rondas de negociación y habiendo concretado ese vínculo comercial en un contrato de compraventa internacional o en su defecto una orden de compra y una orden de venta o finalmente solo con la emisión de una factura, el que este consignante debe dar el primer paso para iniciar el proceso de exportación. Y aquí viene el primer contacto que establece, el cual se da con el primer operador de comercio exterior al que debe recurrir, un agente de aduana, una agencia de aduana, agente al cual debe presentar frente a la administración aduanera por medio del mandato electrónico, 5 días calendario antes de que este agente de aduana empiece en cuanto a su actividad de la declaración electrónica de la DAM en representación del exportador o el consignante. Entonces, el camino sería, primero, para trabajar la logística de exportación, el consignante debe establecer el primer contacto con el operador de comercio exterior denominado agente de aduana o agencia de aduana, el cual es una de las opciones a las que puede recurrir como en la Ley General de Aduanas vamos a encontrar que el operador se llama despachador de aduana. ¿Por qué? Porque el trabajo de un despachador de aduana puede realizarlo o el consignante o consignatario, si hablamos de un proceso simplificado, el auxiliar de despacho oficial o el agente de aduana. En este caso, vamos a tomar como ejemplo de primer operador de comercio exterior al agente de aduana. Es el primer operador al que va a contactar este consignante. Por otro lado, va a contactar a una agencia de carga, segundo operador de comercio exterior, la agencia de carga que le va a permitir obtener información del medio de transporte internacional que le conviene en base a las tarifas, ¿no? Al flete. El flete en base a peso, en base a volumen, fechas en las que va a partir el buque, orientado también al tipo de buque. Esa información la va a trabajar directamente con este segundo operador, que es el agente de carga, quien también va a estar a cargo de llevar a cabo el proceso de transporte local, ¿no? Trasladar la mercancía desde el local del exportador a un almacén temporal y del almacén al operador del puerto. Entonces, primer operador, el agente de aduana. Segundo operador al que recurre, al agente de carga. El agente de carga es el intermediario para llegar a la empresa de transporte internacional. Tercer operador en esta cadena logística,
el almacén temporal a donde se va, direccionar la mercancía para que pase un canal de control asignado y se encuentre en espera de que llegue el medio de transporte. Llega el medio de transporte. La mercancía sale del almacén temporal rumbo al operador del puerto, un operador interviniente, donde finalmente la mercancía será cargada sobre el medio de transporte internacional. Y en ese momento se realiza el embarque. Este es el manejo de una logística de exportación. Del consignante al agente de aduana, del agente de aduana al agente de carga, del agente de carga al almacén, al operador interviniente que viene a ser el puerto, el terminal marítimo, y de terminal marítimo al operador de comercio exterior que viene a ser la empresa de transporte internacional. Se realiza el embarque y con esto se ejecuta la primera parte de la logística de exportación. ¿Ok? ¿Por qué? Por consiguiente, una vez que llegue ese buque a destino, tendrá que continuar con el mismo procedimiento, pero a la inversa, para que este importador, este comprador, nacionalice esa carga. Por eso relacionamos la logística de exportación con el régimen aduanero de exportación definitiva. Régimen que permite la salida del territorio aduanero de una mercancía nacional o nacionalizada para su uso o consumo definitivo en el exterior, en una zona aduanera completamente diferente. La exportación definitiva no está afecta a ningún tipo de tributo. Otro punto importante a recordar es que tan pronto se enumera de forma electrónica la DAM, se queda en espera de que nos asignen la fecha de numeración, la numeración de la DAM y la asignación de canal. A partir del día siguiente de la numeración contamos con 30 días calendario para embarcar toda la mercancía. Puede ser un embarque único o puede trabajarse también con un manejo de embarques parciales, siempre y cuando se trate del mismo consignante y el mismo consignatario, el mismo exportador, el mismo importador. Este es el primer tipo de logística, la logística de exportación o distribución, que trabaja o va de la mano con el régimen de exportación definitiva. ¿Ok? Mercancía que puede ser sometida a exportación definitiva, cualquier mercancía que esté libre de restricción y que no sea considerada patrimonio cultural o histórico de la nación, mucho menos mercancía prohibida. Si se trata de una mercancía restringida, debe cumplir con los permisos, las autorizaciones asignadas u otorgadas por el sector venta. Pero mercancía prohibida como droga o mercancía de patrimonio cultural no puede ser sometida bajo ninguna circunstancia a una exportación definitiva. Bueno, puede pasar por dos canales de control, el rojo o el verde. Segundo tipo de logística, y aquí tenemos a la logística de importación, también denominada logística de abastecimiento, logística de acopio. ¿Ok? Logística de importación, abastecimiento o acopio. ¿En qué consiste este tipo de logística? Viene a ser lo inverso a la logística de exportación. Así como hay una logística de exportación que me permite trasladar, movilizar de manera correcta en el tiempo exacto con la gestión documentaria indicada una mercancía hacia el mercado internacional, desde mi territorio aduanero a un territorio o a una zona aduanera diferente, la logística de importación me permite lo opuesto. Me permite trasladar una mercancía desde el mercado internacional de una zona aduanera, uno, hacia nuestro mercado nacional, hacia nuestro territorio aduanero, una zona aduanera, dos. Igual, este proceso de logística de importación involucra la participación de operadores de comercio exterior, involucra la gestión documentaria correcta con que debe trabajar cada operador, involucra el correcto proceso de manipulación de la mercancía, el aseguramiento de traslado dentro de un plazo de tiempo establecido. Esta logística de importación está relacionada directamente al régimen de importación para consumo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que funciona. En primer lugar, cuando mi proveedor realiza la exportación, cuando el proveedor realiza la exportación y embarca la mercancía, envía también los documentos
pero no en ese mismo medio de transporte. Envía los documentos por un courier, una agencia de rápido, de modo tal que los documentos van a llegar muchísimo más rápido que la mercancía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad nosotros estamos obligados a trabajar una importación para consumo con un despacho anticipado antes de que llegue esa mercancía. Por ende, igual, el primer operador de comercio exterior a que contratamos es el agente de aduanas, ¿ok? El cual nos va a ayudar a declarar frente a la administración aduanera la DAM en su formato electrónico, indicando nuestra voluntad de someter dicha mercancía a un régimen aduanero, en este caso, régimen de importación para consumo. Se realiza la declaración electrónica de la DAM. Se busca también contacto con el agente de carga para que nos brinde la información del medio de transporte internacional, información que también va a ser consignada en la DAM electrónica. Una vez que el agente de aduana ha hecho la declaración electrónica de la DAM y ha recibido la respuesta de la administración aduanera con la numeración, fecha de numeración y la asignación de canal, y hemos establecido contacto con el agente de carga para estar al tanto de cuándo llega el medio de transporte, nos quedamos en espera de que llegue el medio de transporte. Llega el medio de transporte, la mercancía es descargada de ese buque, se pone sobre un medio de transporte terrestre, el cual ha sido contratado por medio de la agencia de carga, y se direcciona esa mercancía hacia un almacén temporal. Ese es el tercer operador, el almacén temporal. ¿Ok? El almacén temporal. Entonces, primero contratábamos al agente de aduanas. Número 2, establecíamos contacto con el agente de carga. Número 3, llegaba el medio de transporte internacional. Número 4, descargábamos la mercancía del buque en este terminal marítimo sobre un medio de transporte terrestre. Y número 5, ese medio de transporte terrestre se iba en dirección hacia un almacén temporal donde se iba a ejecutar el canal de control para la importación de esa mercancía. Como se pueden dar cuenta, se lleva a cabo un proceso logístico que involucra participación de operadores de comercio exterior, pero en un orden distinto o inverso a la logística de exportación. Nuestra actividad acá seguía agencia de aduana, agencia de carga, almacén, operador de puerto, empresa de transporte internacional. En una logística de importación, igual empiezas con el agente de aduana, la agencia de carga, la empresa de transporte internacional, el operador de puerto y finalmente se direcciona la mercancía al almacén. En el almacén, en espera de que puedas pasar el canal de control asignado, y si has pagado los tributos o has presentado la garantía por el valor de los tributos, simplemente te quedas en espera de la asignación de levante para que puedas retirar esa mercancía. Esta es la logística de importación que trabaja de la mano con el régimen aduanero de importación para el consumo. ¿Okay? Ese régimen aduanero trabaja de la mano con la importación para consumo. Logística de importación trabaja de la mano con el régimen de importación para consumo. A diferencia del régimen aduanero de exportación definitiva, que trabaja con la logística de exportación o distribución, que no grava el pago de tributos, el régimen aduanero de importación para consumo, que trabaja de la mano con la logística de importación, sí grava el pago de tributos. ¿Okay? ¿El pago de tributos de qué tipo? Derechos arancelarios, el ad valorem. Da más impuestos, los tributos locales. Ahí puedes encontrar el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM, así como el pago de algunos recargos. Quiere decir que podríamos encontrar salvaguardas, podríamos encontrar medidas antidumping y algunas multas de darse al caso, ¿no? En que se haya fallado en el cumplimiento de los procesos, procedimientos o gestión documental. Recuerda que para trabajar un proceso de exportación definitiva existen dos canales de control, ¿no? El rojo o el verde, mientras que en un proceso de importación para consumo tienes la posibilidad de acceder a un canal rojo, un canal naranja o un canal verde. Hasta aquí hemos visto cuáles son los dos primeros tipos de logística internacional. Los dos tipos de logística más conocidos, los dos tipos de logística más básicos que hay. La logística de exportación y la logística de
importación. Pero existe un tercer tipo de logística. Existe un tercer tipo de logística. La logística inversa. ¿En qué consiste una logística inversa? La logística inversa viene a ser la consecuencia de una logística de exportación que no finaliza de manera exitosa. ¿Ok? La logística inversa viene a ser la consecuencia de una logística de exportación definitiva que no finaliza de manera exitosa. Por ejemplo, ojo, no confundamos logística inversa con un procedimiento de reimportación en el mismo estado. ¿Ok? La logística inversa guarda relación directa con una logística de exportación definitiva que no termina de manera correcta. Pero la mercancía se mantuvo en la zona primaria donde se encontraba el consignatario. ¿Ok? Por ejemplo, imagina, planteemos el siguiente caso. Tenemos al consignante o exportador, tenemos al consignatario o importador. Imagina que el importador o consignatario haya solicitado la importación de unas 2.000 laptops. ¿Ok? 2.000 laptops de una marca conocida, pero solicitó el modelo XY. En este caso, el consignante o exportador prepara la mercancía para enviar esas 2.000 laptops, pero comete un error. No envía las laptops XY, envía el modelo YZ. ¿Ok? Se comete un error. Son laptops, son de la misma marca. El único detalle es que cometió el error porque se equivocó de modelo. No envía la laptop XY, envía la laptop YZ. ¿Ok? Muy bien. Se realiza el proceso de exportación. La logística de exportación sigue la ruta normal hasta que el inventario recibe esa mercancía en el almacén temporal. Y aquí es donde se da cuenta, porque le tocó un canal rojo, se lleva a cabo un aforo físico de la mercancía, o porque a solicitud del importador se le asignó el canal rojo. Profesor, ¿por qué dice a solicitud del importador? Si nosotros sabemos que los canales de control se asignan utilizando un método probabilístico que depende en este caso de la autoridad aduanera. Recuerda que tú puedes solicitar el cambio de canal de control sin ningún problema, siempre y cuando el cambio que vas a solicitar es para un control mucho más riguroso. Por ejemplo, si en el proceso de importación para consumo que realizó este cliente nuestro le tocó un canal verde o un canal naranja, él por seguridad pudo haber solicitado a la administración aduanera cuando presentó la dama electrónica que le asignen un canal rojo. Le respondieron con canal verde o naranja y él dijo no, solicito el cambio a canal rojo. ¿Por qué? Este importador quiere tener la certeza, quiere contar con una seguridad al 100% de que va a nacionalizar la mercancía que él había pedido. La mercancía que aparece en el contrato de compra-venta, la mercancía que aparece en su orden de compra, la mercancía que aparece en la factura. Muy bien. Entonces, llega el buque, se descarga el contenedor, es direccionado hacia un almacén temporal. En ese almacén temporal se ejecuta el canal de control rojo, el aforo físico. Y es en ese almacén donde el vista de aduana, junto con el agente de aduana y el importador o consignatario, se dan cuenta de que las laptops no pertenecen al modelo que ha sido declarado, al modelo XY, sino al modelo YZ. En este caso, como la mercancía todavía se encuentra en zona primaria, en el almacén temporal, pero es el consignatario o importador el que decide. Si solicita a su proveedor la rectificación documentaria y termina nacionalizando esa mercancía, decide si la deja en un abandono voluntario, es decir, puede decidir dejarlas en abandono a favor de la administración aduanera, o puede hacer que el exportador se comunique con el importador y le diga, ¿sabes qué? Me confundí. Te envié la mercancía equivocada.
No te envié el modelo XY, te envié el modelo YZ. Yo sé que no quieres importar esa mercancía. Yo te ofrezco un descuento, modificar los documentos, pero no te interesa. Muy bien, no te preocupes, le dice el exportador. Vamos a hacer algo. Yo voy a responder frente a ti tal como indica el contrato, con las sanciones, las multas, las penalizaciones, etcétera. Pero ayúdame. Esa mercancía que te envié, no quiero que quede en un abandono voluntario. No quiero perder esa mercancía. Yo sé que sigue en zona primaria, está en un almacén temporal, considerado territorio internacional, potestad aduanera. Y yo por mi cuenta como importador, como exportador, no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo representatividad en la administración aduanera de tu país. Y en este caso es el exportador el que le pide al importador que a nombre del exportador realice realice un reembarque. Realice un reembarque. Es decir, a nombre del exportador, este importador tiene que aplicar a un reembarque. Debe reembarcar la mercancía, debe devolverla. ¿A dónde? A la zona aduanera número 1, al punto de origen de donde salió. Pero esto requiere de que exista complicidad entre el consignante y el consignatario. Requiere que sea el consignatario el que, a nombre del consignante o exportador, tramite ese reembarque. ¿Qué me dice reembarque? Permite que las mercancías que se encuentran en un punto de llegada, zona primaria, en espera de la asignación de un régimen, todavía no ha sido nacionalizada, está en el almacén, puedan ser reembarcadas desde ese territorio aduanero con destino al exterior. Esa mercancía que está en espera de nacionalización en territorio internacional, zona primaria, puede ser reembarcada a cualquier otro destino. Pero este es un vacío que prácticamente me da dos opciones. Y aquí viene la parte importante de la logística inversa. Cuando el importador, a nombre del exportador, realiza un reembarque, ese reembarque puede tener dos destinos. Uno, reembarca esa mercancía al punto de origen, es decir, le devuelve la mercancía al exportador. O número dos, el reembarque también me permite trasladar esta mercancía a cualquier otro destino aduanero, no sé, a una zona aduanera número 3, por ejemplo. El exportador me dice, uy, me confundí, el contenedor que te envié se iba a otro destino. Por favor, ayúdame con el reembarque. ¿Qué hace el importador? Reembarca esa mercancía al destino al que realmente debió haberse ido. Por eso es que el régimen aduanero de reembarque no es a exclusividad usado por la logística inversa. ¿Ok? Porque el reembarque me permite hacer dos cosas. Devolver la mercancía al punto de origen, a la zona aduanera 1, o trasladar esa mercancía a cualquier otro destino internacional. Nuevamente, el régimen de reembarque no trabaja a exclusividad con la logística inversa, porque me permite hacer dos cosas. Trasladar, reembarcar esa mercancía desde ese territorio aduanero con destino al exterior, pero el exterior puede ser el mismo punto de origen de donde salió o cualquier otro destino, una tercera zona aduanera. ¿Ok? Otro destinatario. Esa es la explicación de cómo trabaja una logística inversa. Nuevamente, recuerda, es la consecuencia de una logística de exportación definitiva que no terminó como tal. Pero ¿por qué este importador tendría que trabajar el reembarque, profesor? ¿Por qué no hace una exportación? No puede hacer una exportación porque para hacer una exportación, este importador primero debería haber nacionalizado la carga, debería haber pagado los tributos, debería haberse convertido en el dueño de la mercancía para que luego pueda hacer la exportación. Por eso es que no puede hacer una exportación. Profesor, ¿pero puede hacer una reexportación en el mismo estado? No, porque la mercancía jamás ingresó como admisión temporal.
La única forma de devolver esa mercancía producto de una exportación definitiva es aplicando el reembarque. Profesor, pero si usted ha dibujado dos flechas, me ha dicho que la logística inversa es cuando es de ida y de vuelta, yo podría decir, ¿qué pasa si el exportador realiza una exportación temporal para reimportación en el mismo estado? Le envía una mercancía de forma temporal al importador para que pueda sí o sí trabajar con esa mercancía un periodo de tiempo y luego devolverla. Eso sería una logística inversa. En teoría, parece que sí, pero la verdad es que no. ¿Por qué, profesor? Porque cuando es este exportador el que realiza una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la mercancía sale de esta zona aduanera a esta zona aduanera. Y en esta zona aduanera es el importador quien va a retirar la mercancía, que es zona primaria, y la va a llevar a una zona secundaria. Va a retirar la mercancía del almacén, no como una importación para consumo, va a retirar la mercancía del almacén como una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Qué quiere decir eso? Esa mercancía va a salir de ese almacén, va a salir de esa zona primaria. ¿A dónde? A la zona secundaria o territorio nacional donde se encuentra el importador, donde le va a dar uso a esa mercancía. Y finalmente, luego, este importador realizará el proceso de reexportación en el mismo estado, le devolverá la mercancía al proveedor. Pero ojo, desde que la mercancía salió del almacén hacia zona secundaria, salió de territorio internacional a territorio nacional, ya no podemos hablar de una logística inversa, porque la logística inversa que trabaja con el reembarque solamente se aplica cuando la mercancía se encuentra en el punto de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero, cuando la mercancía no ha sido sometida a ningún régimen aduanero, está en espera en el almacén. Profesor, pero ya se declaró con la DAM la importación para consumo. Sí, pero todavía no se ha ejecutado. La mercancía no ha sido sometida al levante. La mercancía continúa en el almacén al cual has direccionado ese contenedor. Por eso la logística inversa trabaja solamente con el régimen de reembarque. No se considera una logística inversa una exportación temporal para reimportación en el mismo estado y la reimportación en el mismo estado, porque en esos regímenes temporales la mercancía sale del almacén temporal hacia zona secundaria. Finaliza destinándose a un régimen aduanero. Y ahí el manejo de dos regímenes aduaneros, dos destinaciones aduaneras completamente diferentes. En cambio, en el reembarque, la mercancía no ha sido destinada a un régimen aduanero. Permanece en el almacén temporal, permanece en territorio internacional. Esa es la explicación del manejo de la logística inversa. Pero recuerda que el régimen de reembarque no trabaja a exclusividad logística inversa. ¿Por qué? Porque la logística inversa no solo me permite a través del reembarque que ese reembarque termine en trasladar la mercancía hasta el punto de origen. Acuérdate que ese reembarque como régimen aduanero me permite también trasladar la mercancía a cualquier otro destino aduanero. Por eso es que el reembarque no es exclusivo de la logística inversa, pero la logística inversa sí se trabaja con el régimen de reembarque. Esos son los tres tipos de logística que debemos recordar. La primera, la logística de exportación o distribución. La segunda, la logística de importación, abastecimiento o acopio. Y la tercera, la logística inversa, que aplica solamente cuando falla una logística de exportación definitiva, ¿no? Como consecuencia de ella, pueden surgir tres cosas. Una, que el importador le envíes la mercancía errónea, coordine contigo la rectificación documentaria, nacionalice la carga. Dos, que el importador decida dejar la mercancía en abandono legal. O tres,
que a solicitud del exportador, el importador realice un reembarque, en cuyo caso estaríamos hablando de logística inversa. ¿Por qué? Porque la mercancía no fue destinada a ningún régimen aduanero finalmente. Permanece en el almacén temporal en territorio internacional y por eso está siendo reembarcada, enviada de vuelta al punto de donde se encuentra el exportador. La logística inversa trabaja con el reembarque, pero no de manera exclusiva. El reembarque es para logística inversa, porque hemos dicho el régimen de reembarque me permite también trasladar la mercancía a cualquier otro destino aduanero, ¿no? A una zona aduanera número 3. Esa es la explicación del manejo de los tres tipos de logística que se trabajan sí o sí con cada uno de ellos con un régimen aduanero. Es la información sobre la cual hemos tratado el día de hoy. Por mi parte, caballeros, señoritas, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta adicional sobre ello o requieren mayor información, pueden contactarme vía LinkedIn, donde me van a encontrar como José Gerardo Podestá, o de lo contrario, por medio del área académica de CAMEX. Por mi parte, esto es todo el día de hoy. Les deseo que continúen pasando un excelente día. Estamos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.